noches, bienvenido al podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad y esta noche vamos a hablar de historia. Esta noche yo decidí escoger uno de mis ensayos más populares de todos los que he escrito, que lo titulé El día que Stalin perdió la Casa Blanca. Y pronto ya verán ustedes por qué. Así que empecemos rápidamente. Todo esto empezó después de que el presidente Franklin Roosevelt regresó de la reunión de Teherán con Stalin y con Churchill a fines de noviembre 28 a diciembre 1 de 1943. Roosevelt estaba extraordinariamente enfermo cuando fue a esa reunión. Llevaba meses encaprichado completamente en reunirse con Stalin personalmente, porque él estaba convencido que estaba convencido que iba a lograr que Stalin aceptara sus puntos de vista y, y lo tratara como un amigo. O sea, una cosa completamente inconcebible, pero él estaba convencido por completo de que si él se reunía personalmente con Stalin iba a lograr esto. Stalin rechazó en todo momento reunirse con él en puntos más favorables presidente, que, repito, estaba muy enfermo. Roosevelt contrajo poliomielitis de joven y quedó paralizado de la cintura para abajo. La poliomielitis en aquel entonces era una enfermedad gravísima de muerte. Él se salvó, pero quedó paralítico de la cintura para abajo. Y curiosamente, casi nadie nunca se enteró, porque a pesar de que él usaba unas armaduras muy rudimentarias en aquel entonces en las piernas de metal, él se podía parar y podía inclusive caminar como si fuera un autómata del brazo de alguien. Pero cuando él se paraba, no se notaba. Y en aquel entonces la prensa sabía que él estaba paralítico y que estaba en una silla de ruedas, pero nunca lo filmaron ni lo retrataron en la silla de ruedas, ni siquiera se mencionó. Eh, la poliomielitis, además de todos los efectos secundarios que puede haber tenido a través de su vida, no fue lo que lo mató, ni mucho menos. El problema de él fue que tenía la presión muy alta. Cuando aquello no había nada que se pudiera hacer para controlar siquiera la alta presión. Lo único que se podía hacer era mandar reposo. Entonces, cómo se le puede mandar reposo al presidente de Estados Unidos, sobre todo durante ya la Segunda Guerra Mundial? Eh, Había un medicamento que se lo dieron, de hecho, pero un medicamento que tenía una serie de efectos secundarios tremendos y en realidad no lo ayudó mucho. Extrañamente, él fumaba mucho y no le quitaron el cigarro. Le rebajaron la cantidad de cigarros que podía fumar. Pero fíjese, después que él vino de este viaje de Teherán, eh, los médicos que lo vieron le recomendaron que nada más que podía trabajar 4 horas al día y no por la noche. En fin, estando ya antes de ir al viaje de Teherán, él había contraído una bronquitis aguda. Él era muy propenso a los catarros y pues estaba ya delicado de salud. Cuando llegó a Teherán, después de haber parado en Egipto en un viaje por mar, donde se reunió con con Churchill y con Chiang Kai-shek. Después entonces voló de El Cairo a Teherán. Un viaje muy peligroso, un viaje largo de varias horas. Él tenía que viajar en aviones militares eh, que a pesar de que se los preparaban de cierta manera para que se sintieran mejor en su invalidez, pero de todas maneras, por ejemplo, no tenía calefacción. Así que el viaje lo sacudió fuerte y cuando llegó allá, como estaba todavía con la bronquitis que tenía, pues no se mejoró.
A pesar de eso, pues se reunieron por fin logró su sueño dorado de reunirse con Stalin en esa reunión de Teherán, que por cierto fue mucho más importante que la famosa reunión de Yalta. En Teherán, en el canal 43, fue donde se tomaron las decisiones finales de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero una diferencia monumental con Yalta. Cuando la reunión de Yalta, nada se podía hacer. El ejército rojo estaba en posesión de prácticamente de toda Europa oriental, incluyendo Berlín. Cuando Teherán no, todavía, inclusive la guerra entre Rusia y Alemania todavía no se había definido de una manera o de la otra, estaba todavía muy parejo y estaban peleando. En fin, durante la conferencia de Teherán, Roosevelt casi se desmaya en un momento, una comida. Por cierto, se quedó imprudentísimamente en la embajada rusa en Teherán, que estaba cubierta de micrófonos y de cámaras y de todo. Stalin sabía casi que lo que Roosevelt estaba pensando antes que llegara. En fin, Stalin lo invitó a quedarse en la embajada por seguridad, por motivos de seguridad, y él aceptó. Ellos sabían que los estaban grabando, pero a pesar de eso, pues siguieron como si nada. Él pensaba que él podía dominar el estadio, así que a él no le importaba nada lo que pasaba. Pero durante una de las comidas que se ofreció, él se desmayó y pensaron inclusive que lo había envenenado. En fin, regresó para Estados Unidos, entonces no se mejoraba, no se le quitaba la bronquitis. Se reunieron todos los médicos. El médico era el doctor McIntyre, que era un especialista en nariz, nariz y oído. Entonces, McIntyre reunió a varios otros especialistas, le hicieron todo tipo de exámenes y pronunciaron que la salud del presidente era perfecta. Todo una mentira total y completa. Al contrario, uno de los médicos que lo examinó de Atlanta, el doctor Lehigh, antes de la elección del 40, ya él había examinado a Roosevelt y le había dicho que de ninguna manera debía postularse para su tercer periodo y que si lo hacía debía escoger a un vicepresidente lo mejor calificado posible porque él no iba a durar el tercer periodo si lo elegía. Roosevelt, una vez más, no le hizo caso y escogió a Wallace de vicepresidente. Wallace era Henry Wallace, era su secretario de Agricultura. Wallace venía de una familia republicana. Su padre había sido secretario de Agricultura también durante el gobierno de Harding en los años 20. Wallace, hijo, Henry Wallace, estudió biología y después de graduarse desarrolló un proceso que aumentó la producción de maíz en Iowa, que era el estado de donde él era, y el estado mayor productor de maíz, y se hizo millonario con eso. Cuando Roosevelt ya en su primera administración, Roosevelt lo nombró secretario de Agricultura y en ese puesto fungió hasta que lo nominaron para vicepresidente. Por cierto, para que ustedes vean el juicio del presidente Harry Truman, que sustituyó a Roosevelt y que a través de los últimos años ha tenido, pues su reputación ha aumentado enormemente y lo consideran un gran presidente inclusive. Bueno, déjenme decirle esto nada más. Wallace, para bajar los precios de los productos de agricultura, ¿qué era lo que hacía Wallace? Por ejemplo, mataba miles y miles de cerdos y de vacas, regaba por el suelo, botaba al suelo miles y miles de galones de leche en un tiempo durante la depresión donde la gente estaba literalmente pasando hambre. Sin embargo, Truman, después de todo eso, dijo que Wallace había sido el mejor secretario de Agricultura en la historia de Estados Unidos. Ahí tienen algo para el juicio de Truman. Bueno, volvamos. Cuando él vuelve del viaje de Teherán, ya los médicos, a pesar de que públicamente dijeron que su salud estaba perfecta, todo lo contrario, le dijeron a él que lo que le quedaba era un año de vida. Okay. Una vez más, le recomendaron que escogiera un buen candidato y ya Wallace tenía mucha oposición en el partido, sobre todo los políticos profesionales del Partido Demócrata.
tenía una gran popularidad, era un hombre de la extrema izquierda, un hombre muy extraño, mítico, creía en fin, espiritista, pero el problema principal era sus políticas de extrema izquierda, simpatías comunistas abiertamente. Es más, hubo la investigación más grande y más efectiva en la historia de Estados Unidos, de la inteligencia militar del ejército, un proyecto que se llamó Venona. Estos dos libros van a estar puestos en pantallas de todas maneras para que los interesados. Ese proyecto duró desde el año 43 al año 46. Y lo que hicieron fue que descifraron eventualmente los cables que mandaban de Rusia a Washington, se comunicaban con el Partido Comunista en Washington. Entonces, a través de los tiempos, después de la guerra, eso se vino a revelar en el año 95. No lo pudieron usar nunca, no lo quisieron usar para no revelar las fuentes de información. Entonces, después de eso, se supo conclusivamente que una serie de personajes famosos, bien conocidos, que estuvieron en la administración de Roosevelt, eran comunistas, eran agentes comunistas. Hubo una controversia. Recuerden que estos eran cables que había que descifrarlo. Entonces, pues se prestaba a interpretación porque usaban nombres en clave. Pero hubo un nombre que usaban que los expertos estuvieron en dudas entre si era Wallace o si era Harry Hopkins, el jefe de despacho de Roosevelt, o el hombre más influyente en la administración. Descartaron a Hopkins, nada más que quedaba Wallace. Nunca se pudo probar que era comunista o no. Pero déjenme decirle esto, eso no importa. Es más, los comunistas de partido prácticamente que ni existían. Tener un carnet del Partido Comunista era casi suicida. Al contrario, le recomendaban que no lo hicieran, que no se hiciera si eran miembros del partido. O sea, eso no importa. Le decían compañeros de viaje y simplemente seguían la línea del Partido de la Internacional Comunista de Moscú. ¿Y qué más daba si eran comunistas o no? Para el caso era igual porque sus políticas eran continuamente apoyadas en la línea del partido. Entonces, Wallace sobre todo tenía el gran apoyo de los líderes laborales. Uno en particular, Sidney Hillman, que era el presidente de los sindicatos de fabricantes de ropa, de textileros en New York, que era un hombre poderosísimo del Partido Demócrata, hasta el punto de que Roosevelt, cuando concedió a los líderes del partido que sí, que iba a cambiar de vicepresidente, aunque nunca se lo dijo a Wallace, al contrario, hasta el último momento, hasta la convención, estuvo engañando a Wallace diciéndole que él lo iba a apoyar. Wallace tenía hasta una carta que Roosevelt le había dicho. Bueno, en definitiva decidieron, bueno, no decidieron nada, porque no se sabía hasta última hora a quién Roosevelt iba a apoyar. Él ofreció tres nombres. A Truman prácticamente que se lo tiraron, se lo ofrecieron. Él ni sabía quién era Truman, que era un senador de Missouri relativamente desconocido. El juez de la Corte Suprema, William Douglas, que era un hombre todavía más de la izquierda que Wallace, y había el candidato que era el mejor de todos, que era le decían el presidente asistente, el asistente presidente, que se llamaba James Byrne, de Carolina del Sur. Byrne era un candidato extraordinariamente calificado, fue representante del Congreso, fue senador por Carolina del Sur, fue juez de la Corte Suprema brevemente, después trabajó de director de varias de las principales agencias del gobierno en la Casa Blanca y terminó viviendo en la Casa Blanca con una oficina al lado de Roosevelt. Era su principal consejero, pero lo consideraban demasiado conservador y lo descartaron. Así que en definitiva escogieron a Truman. Nadie sabe por qué. Uno de los principales biógrafos de Roosevelt, James McGregor Burns, en uno de sus libros dice que la decisión de escoger a Truman fue la decisión más bizantina que Roosevelt hizo en su vida. Pero a última hora, entonces, nominaron a Wallace en la convención, cuando aquello, las convenciones de los dos partidos escogían a los vicepresidentes, no los presidentes como hace años que se hace, que el presidente escoge a quien quiera ir. No, cuando aquello, el partido votaba por candidato.
Entonces, en la primera votación Wallace estaba adelante, pero en la segunda Truman ganó. Y por eso simplemente yo titulé el libro El día que Stalin perdió la Casa Blanca, el día 14 de julio del 44, durante la convención. Y uno de los libros más importantes que se escribió sobre el espionaje ruso, a ver si se ve, esto se va a poner en pantalla de todas maneras. The Sword and the Shield. Los autores fueron Christopher Andrew y Vasily Mitrokin. Mitrokin se sacó de Rusia a través de los años, copiándolo a mano, a través de 10 años, copiaba los informes, se los llevaba para su casa y los enterraba. Y finalmente desertó ya casi al final de la Unión Soviética y todo eso lo trajo. Bueno, esta gente dijeron en el libro este de Sword, de Shield and the Sword, que efectivamente si Stalin si Wallace hubiera sido el vicepresidente, Stalin hubiera logrado un sueño de oro de poner a alguien lo más cerca posible en un gobierno occidental. Fíjense, la convención fue en el 44, Roosevelt murió como los 45 días después. O sea que si Wallace hubiera sido el candidato, Wallace hubiera sido el presidente. Y si era comunista o no, está bien, no se ha podido demostrar conclusivamente, pero sí esto. Él dijo públicamente que si él llegaba a ser presidente, iba a nombrar secretario de Estado, porque voy a nombrar ahora a varios de los comunistas grandes del proyecto Verona, que estaban en el gobierno de Roosevelt. Iba a nombrar secretario de Estado a Lawrence Dogan, que cuando aquello tenía una posición alta en el Departamento de Estado, estaba a cargo de todo Sudamérica. Harry Dexter White, que era el segundo en el Departamento del Tesoro. Harry Dexter White le llegó a entregar las placas de los dólares a los comunistas rusos para que hicieran dinero. No, eso no era dinero falso, era dinero de verdad, porque estaba basado en las placas del Departamento del Tesoro. Y finalmente, otro que se llamaba Lochlin Curry, que era el jefe del despacho oficialmente de Roosevelt, hombre de su entera confianza. Esos tres hombres están identificados en Verona como definitivamente comunistas, agentes comunistas. Y el más famoso de todos, Alger Hiss, que tuvo un famosísimo juicio aquí, en el cual Richard Nixon, se hizo conocido, porque él era congresista cuando aquello. Nixon fueron los que creyó a Whittaker Chambers, que era un editor de la revista Time, había sido comunista, había sido agente de la Internacional Comunista. Y Chambers acusó a Alger Hiss, que todavía tenía una alta posición en el gobierno, de haber sido agente comunista. Aquello fue un escándalo. No lo pudieron enjuiciar por traición porque se había pasado lo que aquí se conoce como el Estatuto de Limitaciones, que hay que llevar a corte el caso en menos de 5 años. Entonces lo acusaron de perjurio porque mintió en varias ocasiones ante el comité del Congreso y lo condenaron. Hasta última hora lo defendieron. El presidente Truman nunca lo negó. Siempre dijo que él no creía lo que había pasado. Pero en Verona, después, sí se probó conclusivamente que Alger Hiss era agente comunista. En fin, entonces, pues nombran a Wallace, perdón, a Truman, y Roosevelt gana el cuarto periodo. Recuerden que uno de los médicos le había dicho que, es más, el grupo de médicos le dieron 1 año de vida y no duró ni 3 meses después de la última elección. Hubo otro libro más que lo vamos a poner en pantalla. Esto salió poco después de yo, no se ve bien, de yo escribir este artículo. Se llama, ok, ahora sí, se llama FDR's Deadly Secret. En este juicio, de ese libro, 2 doctores concluyeron y ofrecen bastante evidencia que Roosevelt, a pesar de que supuestamente murió de un embolismo cerebral, pero que Roosevelt tenía cáncer, tenía melanoma, y además de eso, le había invadido el estómago, tenía cáncer del estómago
y tenía un tumor en el cerebro que, según el libro y según estos médicos, fue lo que le provocó el embolismo cerebral, derrame cerebral. Uno de los doctores, el doctor Lehigh, que mencioné, que le dio a Roosevelt un año de vida y que le dijo que escogiera a alguien que sirviera de vicepresidente porque él no podía durar un periodo. Y esto fue en el tercero, no en el cuarto último. Él también estaba de acuerdo con que Roosevelt tenía cáncer. Pero lo que tuviera era un hombre extraordinariamente enfermo, tanto física como mentalmente. Así que Stalin jugó con él, lejos de Roosevelt dominar a Stalin. Stalin jugó con él como si fuera un niño, ¿okay? Porque Roosevelt estaba completamente incapacitado. Y Roosevelt lo que hizo fue haciéndose el gracioso, congraciándose con Stalin, a quien le decían Uncle Joe, estúpidamente. Entonces, Roosevelt se puso a burlarse de Churchill abiertamente. En fin, aquello fue un desastre. Acordaron todos los puntos que fueron, después se hicieron finales en Yalta, cuando todavía, como dije al principio, todavía el Ejército Rojo no tenía la fuerza ni había entrado en Europa Oriental. Cuando aquello, en el año 43, Estados Unidos podía haber dictado los términos, al contrario, se lo entregaron todo. No solo eso, antes de esa reunión, ya Roosevelt otra vez, de buenas a primeras, sin que nadie agarró hasta Churchill de sorpresa, porque lo dijo en una reunión en público, y demandó rendición incondicional. Eso muchos expertos militares han pensado que costó miles y miles de vidas, porque tanto los alemanes, pero sobre todo los japoneses, pelearon hasta el final, porque sabían que no tenían condiciones, se tenían que rendir como fuera. Japón consiguió a última hora, recuerden que Truman era el presidente entonces, consiguió una condición en su rendición, después de las dos bombas atómicas que tiraron Hiroshima y Nagasaki. Les dejaron mantener el emperador Hirohito. Fuera de eso fue una reunión incondicional. Así que a mí me parece que con esto terminamos. Una vez más, Estados Unidos se puso de suerte, porque hubieran sido otro más que debo mencionar. El jefe de la Organization of Strategic Services, OSS, que fue la agencia de inteligencia que precedió a la CIA, William Donovan, le decían Wild Bill Donovan. La agencia esa de inteligencia fue la más penetrada por los comunistas. Es más, el segundo hombre, Duncan Lee, era también comunista, probado por los cables de Verona. La penetración fue enorme. Y por cierto, esto se lo habían dicho ya Whittaker Chambers, que fue eventualmente el que acusó a Alger en el año 39, ese años antes de esto. Todavía Estados Unidos no estaba ni en la guerra. Fue a ver a uno de los asesores principales de Roosevelt, Adolf Berle, que después fue también uno de los principales asesores de Kennedy durante la invasión de Bahía de Cochinos, en aquel caso muy favorable a la causa de Cuba. Pero fueron a ver, Whittaker Chambers fue con un amigo y fueron a ver a Berle y le enseñaron todas las pruebas de que Alger Hiss era comunista. Berle se lo creyó y Berle fue a ver a Roosevelt, le enseñó los papeles y le dijo: mire, presidente, esto es lo que me han dicho, esto viene de este hombre, esto viene del FBI, lo ha confirmado. Robert se burló de él. Berle le insistió y Robert lo mandó al infierno, con otras palabras mucho más groseras, y eso se quedó ahí. También mandó a investigar la matanza del bosque de Katyn al principio de la guerra, que los comunistas acusaron a los nazis de haberla cometido. Mataron a 22.000 polacos, sobre todo soldados y gente importante. Pero no, después se probó también. Roosevelt mandó a un amigo de él, personalmente. Stalin lo firmó hasta la sentencia de muerte. Roosevelt le dijo que él no lo creía y que además de eso no se podía revelar. De ninguna manera le prohibió terminantemente al hombre de que hablara, y no solo eso, lo mandó para Guam durante la guerra para que ni se acercara a los medios de prensa. Así que esa fue la penetración comunista que hubo. Afortunadamente, con Truman en la Casa Blanca, a pesar de que, en mi opinión, Truman no fue nada del otro mundo, pero fue, por supuesto, mucho mejor que Roosevelt, y fue un hombre que, por supuesto, no tenía remotamente simpatías comunistas. Es más, se le enfrentó. Hay una anécdota famosa de Molotov, que fue por largo tiempo el
el ministro de Relaciones Externas de Rusia, y en la última reunión ya de los tres líderes en Potsdam, ya después de casi al rendirse Alemania, Truman, perdón, tuvo unas palabras fuertes con Molotov. Molotov dijo después: nadie nunca me había tratado a mí de esa manera. Y Truman le dijo: bueno, pues pórtese bien, en otras palabras, una más grosera, y no se le tratará de esta manera. Así que ese fue el día 14 de julio de 1944, fue el día que Stalin perdió la Casa Blanca. Con esto llegamos al final de la conferencia. Quiero decir nada más que, bueno, por cierto, quiero que cuando se ponga el email en pantalla, cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier pregunta que ustedes tengan, me la pasan por email y con mucho gusto yo se las contesto a todos y cada uno que lo haga. Y también, por favor, los invito y les pido que en el lugar apropiado en YouTube pongan que le gusta, que está favorable a la transmisión, porque eso es lo que cuenta la audiencia que el programa tiene. En el próximo programa vamos a hablar otra vez de la actualidad y de política. Vamos a hablar del viaje de hace unos días del presidente Trump a Davos, Suiza, y vamos a seguir hablando de las situaciones en Irán, en Cuba y en Venezuela. Por cierto, esta noche hay noticias de que ha habido una gran purga en China, como 3.000 altos oficiales, incluyendo un general altísimo, están presos. Y también hay posibilidades de que lo de Irán esté llegando al final. Así que el jueves próximo, ese será sobre la actualidad y política, esa será la próxima conferencia. Les doy las gracias y les doy las buenas noches. Hasta el próximo jueves.